Bendiciones a cada uno de ustedes el día de hoy. Gracias por estar sintonizando su canal 38 de aquí del Paso, Texas y Ciudad Juárez. Estamos alegres por el tiempo que usted se toma para tomar voy a decirlo así, un tiempo de devoción, un tiempo de aprender, un tiempo de accionar, un tiempo de motivar su fe. Y este día queremos que usted también le hable a alguien, compártalo y dígale, este día Dios va a hacer una obra grande en tu vida. También le queremos decir que si usted tiene peticiones, usted puede llamar aquí a la línea de oración de 915-532-8518 y usted puede mandar su petición este día. Bueno, hoy día no vengo solo, es un compañero de milicia, un amigo, también un líder de nuestra iglesia, y él se llama Javier Contreras. Javier, bienvenido este día. Gracias por estar aquí acompañándome en este bonito programa el día de hoy. Sí, no, al contrario. Gracias a ti, pastor. Gracias a cada uno de los que en esta mañana nos sintonizan. Pues contentos, alegres de poder traer una palabra de parte de Dios para alguien que por ahí está en su casita y que esta mañana nos está viendo, y que por medio de estas cámaras podemos llegar hasta sus hogares trayendo una palabra de fortaleza o de sanidad o de salvación. Amén, es verdad. Entonces, otra vez queremos decirle, usted puede llamar al 915-532-8518. El canal 38 ha sido una bendición para muchas personas a través de los años, y no también queremos dejar pasar la oportunidad de que usted puede sembrar a este canal, usted puede sembrar a este ministerio, puede llamar también a hacer sus donaciones aquí a este canal, y yo sé que lo que usted siembre en el reino, Dios va a retribuir con grandes beneficios. Y bueno, queremos entrar este día en tema, dado que no tenemos mucho tiempo el día de hoy, pero lo suficiente para querer dejar podemos decir, esta palabra de fe. Y bueno, el día de hoy, Javier, queremos hablar un poquito acerca de lo que es vivir en fe, vivir en fe. Yo creo que fe, la palabra fe, de una manera es pequeña pero profunda. Cierto. A la misma vez puede ser un poquito controversial en muchas maneras. ¿Por qué? Porque pensamos que fe es religión, pero la verdad es que fe a veces la puedes encontrar en muchos lugares, y no necesariamente es fe porque perteneces a una organización específica, sino fe es aquello que dentro de nosotros, ¿verdad?, nos hace provocar algo en Dios, ¿verdad? Nos hace provocar. Y basado en lo que dice la palabra de Dios, primero voy a leer Romanos capítulo 3, Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahí también me quiero ir a Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Y que es, yo creo que el capítulo más famoso que habla de la fe. Dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Dice, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Y me quiero ir un poquito más adelante. Dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cierto. Qué poderosa palabra, Javier. Yo creo que este día, al hablar de fe, voy a decir así, me da alegría y me da gozo a la misma vez, porque Javier es un testimonio y su familia de fe y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y quizás en otra ocasión pudiéramos hablar más de tu historia, Javier, y de la historia de tu familia y desde donde Dios los ha traído, los procesos. Pero para ti, a través de esos procesos, los principios que has aprendido de fe, ¿cuáles son los que han sobresalido más en tu vida? Bueno, y cierto, pastor, incluso puede ser muy controversial hablar el tema de la fe, pero incluso es lo que nos define. La fe es lo que nos define. Como hijos de Dios, es lo que nos define.
Por eso Hebreos habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si alguien quiere estar en agrado con Dios, si alguien quiere tener esa comunión con Dios, necesitamos tener nuestra fe. Necesitamos tener esa esperanza en Dios, que haya un fundamento. Porque si no hay ese fundamento de la fe, entonces vamos a estar tambaleando, vamos a no estar firmes. Entonces, Hebreos 11 habla acerca de grandes hombres que tuvieron fe y hasta el día de hoy han sido reconocidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos nuestra fe, no solamente para seguir avanzando, sino para dejar un legado, para dejar una historia. Por medio de la fe es que grandes hombres han dejado ese legado. Así que nosotros tenemos esa esperanza en Dios, tenemos ese fundamento en Dios, que aun cuando las cosas alrededor de nosotros no se ven tan ciertas, al contrario, se ven inciertas, que cosas que podemos escuchar nos pueden agobiar o nos pueden traer diferentes caracteres a nuestra vida, nosotros tenemos que permanecer en fe. Sí. En fe. Es verdad. Yo creo que algo que acabas de decir, permanecer, no es fácil, ¿verdad? Porque quiera o no, el enemigo lo que viene a atacar es tu fe, Siempre. ¿verdad? Porque siento que la fe, iba a decir, es la clave para todo lo que queremos experimentar en Dios. La fe es la clave para todo lo que queremos experimentar en Dios. Aquí hay algo importante. La fe no es para que seas bendecido, porque yo creo, Javier, que ya somos bendecidos. La fe te hace descubrir más allá de lo que tú puedes imaginar. Te abre camino a cosas, ¿verdad?, que te llevan a explorar áreas que a veces no sabías que existían. Y eso yo creo que es importante aquí. Voy a dar unos puntos aquí. Mientras estamos platicando otra vez, queremos decirle a usted que usted puede llamar aquí al 915-532-8518. Al final vamos a estar orando por sus necesidades, pero el día de hoy yo siento que alguien nos está viendo, Javier, y está sintiendo que su fe, su ánimo, a lo mejor ahorita está en una temporada de mucho proceso. Y que puede pasar, ¿verdad? A todos nos ha sucedido. A lo mejor es un desierto, a lo mejor alguien perdió a un ser querido, a lo mejor alguien está pasando ahorita una enfermedad, alguien está pasando ahorita una situación familiar con sus hijos en su matrimonio. Pero creo que el punto de hoy, fe, es creer. Y voy a decir esto, Javier, no a decirle a Dios que haga lo que yo quiero, sino es someterme a la voluntad de Dios, que al final Dios ya tiene algo grande preparado para los que confían en Él. Entonces, eso de esperar, Javier, porque conociendo tu historia, yo sé que para ustedes fueron años de orar, que Dios abriera oportunidades, como alguien que está orando para que se abran oportunidades. Fueron años, yo me acuerdo mirarlos llorar en el altar, llorar y decirle, Dios, aquí estamos. Y yo me acuerdo que declarábamos y decíamos, este es el año, y pasaba otro año y parecía ser que sí empezaba fuerte y de repente se bajaba todo. Pero eso de esperar, Javier, hay gente que a veces está desesperando. ¿Qué tan importante es esperar? ¿Qué encontraste en Dios? ¿Cómo creció tu fe en las temporadas de esperar en Dios? Y es que, pastor, esperar en Dios se hace difícil más cuando otra vez lo que estamos viendo alrededor, lo que estamos escuchando alrededor es todo lo contrario a lo que tú estás esperando o a lo que tú quieres que suceda. Entonces, permanecer en Dios y estar esperando confiadamente se hace muy complicado por tener el oído o la vista atento a cosas que no son de Dios. Por eso creo que mantenerse uno en fe, eso te mantiene en comunión con Dios. Eso agrada a Dios. Acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mantenerme yo en una fe, estoy agradando a Dios. Y sí, de esa forma, porque si leemos lo que dice Hebreo, dice que cuando nos acerquemos a Él, creamos que Él está ahí. Sí.
que Él es el que va a resolver el problema, Sí. que Él es el que va a contestar tu petición. Entonces, si yo estoy en medio de esta fe, pero estoy esperando que ahí está Dios, Él va a contestar. Dice que Él es galardonador de los Sí. que le buscan. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que Él va a premiar nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Él va a premiar tu confianza. Entonces, en medio de cualquier circunstancia, debemos de mantenernos en fe, que al final de todo esto, Dios va a premiar nuestra fe. Es verdad, muy cierto. Wow, qué tremenda palabra, ¿verdad? Yo creo que hay algo que también me gustaría ilustrar, Javier. Yo me acuerdo que mi papá nunca pagaba, para nosotros viajar, nunca pagaba un avión, ¿verdad? El avión el día de hoy nos facilita el viaje, ¿verdad? Distancias largas, en 1 o 2 horas ya estamos allí. Pero yo me acuerdo que mi papá tenía una camioneta viejita y viajábamos, a veces durábamos 12, 14 horas viajando. Pero si hay algo que hacía ese viaje es que te hacía ver los diferentes panoramas que un avión no te deja ver. Entonces te deja ver diferentes paisajes en el camino, ¿verdad? ¿Y por qué estoy usando esta ilustración? Porque muchas veces queremos que Dios use un avión y nos lleve rápido, ¿verdad? Al destino de nuestras vidas. Pero yo creo que en este caso no es que no pueda suceder. Yo he visto también milagros instantáneos. Yo he visto suceder también oportunidades al momento. Pero también he visto cómo a veces Dios nos sube a este carro de la vida y dice, yo quiero que me conozcas en el camino. Yo quiero que disfrutes lo que vas a ver, los milagros que vas a ver en el camino. Y yo creo que esperar es parte de ir en este camino y ver los milagros que, verdad, Dios tiene preparados para nosotros. Muchas veces estamos tan emocionados de que Dios nos lleve allí donde ya queremos estar y ver los milagros suceder instantáneamente. Pero a veces las historias que más contamos, Javier, son las historias del proceso del camino, ¿verdad? Al final decimos, sí, ya llegué. Pero no sé si te ha pasado que a veces sientes que llegaste a un lugar y aunque nunca llegamos, digo yo, ¿verdad? Pero de todos modos sientes que ya respiras mejor. Pero hay algo, no porque busquemos volver a sufrir o volver a sufrir o volver otra vez a tener dolor. Pero hay algo que te dejó un sabor de experiencia bonita por gente que conociste, por momentos en que te hicieron meterte a la presencia de Dios, ¿verdad? Qué tan importante a veces es poder recordar todos esos procesos. No sé si hubiera uno de esos procesos que nos gustaría que nos platicaras así rapidito, ¿verdad? De algo que te recuerda ¿por qué se te quedó tan grabado y cómo fue que eso te impulsó a otra etapa de tu vida? Bueno, el camino, pastor, hace varias cosas y entre una de ellas es que podamos valorar el proceso. Es decir, en medio del caminar van a pasar diferentes cosas. Y sí recuerdo algo, cuando recién nosotros llegamos acá a Estados Unidos, llegamos a una casa con unos amigos y ¿sabe? Hoy lo puedo entender. Fuimos muy incomodados en ese lugar donde nosotros estuvimos, pero ¿sabes qué pasa? Que hoy en día lo agradezco. Hoy en día lo agradezco por esa incomodidad que tuvimos en ese lugar donde nosotros llegamos por primera vez. Pero ¿sabes qué pasa, pastor? Que Dios siempre tiene un plan y el plan de Dios es perfecto. Así que para Dios llevarte a tu mejor bendición o a tu milagro, no te puede tener cómodo. Tiene que buscar una forma donde tú estés incómodo. Así que si hay alguien esta mañana que por algo se está sintiendo incómodo, no te molestes, no te agobies. Dios te está llevando para algún lugar. Así que hoy en día, pastor, nosotros, la historia es diferente. Dios nos ha ido llevando en ese proceso
donde podemos tener esos buenos sabores de las bendiciones, pero no fue sino que no estábamos cómodos. Y cada vez que Dios te lleve a un lugar y te empieces a acomodar, Dios te va a empezar a incomodar. ¿Por qué? Porque no es ahí donde Dios nos quiere mantener, sino que Dios quiere que lleguemos a un lugar donde al que Él nos llamó, al que Él predestinó para cada uno de nosotros. Así que si te estás sintiendo incómodo en esta mañana, gózate porque algo viene mejor para ti. Si nosotros hubiéramos estado cómodos en ese inicio, lo platicamos el otro día en la mesa, mi esposa y mi hijo y yo, probablemente estuviéramos ahí, cómodos. Wow. Pero como hubo incomodidad es verdad. y nos gozamos, hoy en día nos gozamos en esa incomodidad, porque Dios nos ha llevado y nos ha traído y hoy en día estamos aquí y muy bendecidos, podemos decirlo. Fíjate que qué poderosa, voy a decir, revelación eso de incomodidad, porque yo creo que cuando tú vas a la historia de todos estos héroes de la Biblia, y que ahí en Hebreos capítulo 11 sigue leyendo y hablamos acerca de todos esos héroes que se mencionan ahí en el capítulo 11 de Hebreos y usando la fe. Pero todas esas historias fueron historias donde Dios incomodó y pasaron dificultades, pasaron hambres, pasaron, voy a decir, desiertos. Dice la Biblia que muchos de ellos caminaron como extranjeros. Por fe, habla de Abraham, que tuvo que dejar a su parentela a una tierra que no sabía a dónde iba, pero que creía que Dios iba a hacer algo. Y qué incomodidad es esa. Y acabamos de hablar hace unas semanas de eso en la iglesia. Qué incomodidad es salir de la comodidad. Y yo creo que hay algo que tú mencionaste ahorita, Javier. No podemos buscar la comodidad. Voy a decirlo así. Creo que hay momentos donde podemos reposar y son temporadas de reposar, pero al rato Dios va a venir otra vez a incomodarte. ¿Te acuerdas de la historia que hablamos del águila, verdad? Y su nido y tan cómodo que está para esas aguilitas, si lo podemos llamar así. Pero llega el momento en que el águila entiende que es el tiempo de volar y tiene que revolotear con sus alas, tiene que comenzar a causar que todo el plumaje que antes era su lugar cómodo, ahora se vuelva un lugar donde les afecta estar en ese nido. Y aún allí es donde a veces Dios tiene que venir y mover esto. ¿Qué tan importante es? Y voy a decir esto, Javier, no caer en la comodidad y decir, ¿me entiendes? Ya llegué. Porque yo siento que cuando caemos en la comodidad se pierde la fe. ¿Qué nos puedes decir? Gente que a veces sí se quiere acomodar. Pero tú sabes bien que cuando has llegado a un tiempo de reposo, Dios ya tiene algo preparado para volverte a incomodar. Siempre. Y yo siempre digo esto, quizás no pasaremos lo que pasamos antes, pero toda visión de Dios, toda la visión de Dios tiene que activarse en fe, se está moviendo en fe, Dios está comenzando a mover el nido, porque el reposo, llegamos, nos reposamos, pero dice, hey, ya estuvo bien, hay que comenzar a moverte, porque el reino de Dios lo requiere de gente de fe, ¿verdad? Para alguien que ahorita dice, es que yo quiero ya sentir ese reposo, hay que orar por ellos, que lleguen a ese momento, pero que no caigamos en una actitud de decir, quiero la comodidad para después perder la fe. Hoy en día a lo mejor alguien nos está viendo que ha perdido la fe, Javier. Correcto. Ha perdido el deseo de seguir. No nomás los que están luchando ahorita, pero hay otros que ya perdieron la fe. Otros que ahorita a lo mejor le estabas moviendo al canal y miraste y dijiste, ay, eso que parece de Arabia. Sí. ¿Verdad? Pero oiga esto, pero que tú dices, están hablando algo que a mí me afecta ahorita. No me siento fuerte, no me siento en fe. ¿Qué tan importante es decirle, Dios, este día aumenta nuestra fe, como decían esos discípulos? ¿Y qué tan importante va a ser la fe para el día de mañana? Sí, sabes, pastor, la cuestión con el caminar en Dios y en el trayecto del camino, sí puede haber momentos de comodidad, pero más que
más que comodidad, pastor, nosotros como hijos de Dios debemos de verlo como una plataforma, como algo de seguridad, pero no para mantenerte ahí, sino algo como una seguridad que te puede dar el siguiente escalón. Yo compartía hace un tiempo atrás, que ustedes me dan la oportunidad de compartir en la iglesia, y compartía la vida de David. David fue un hombre o un muchachito que se crió entre las ovejas, pero él se estaba preparando para enfrentar a un Goliat, para enfrentar a un gigante. Sí. Pero algo que yo compartía en ese momento con la iglesia era justamente esto, que aun cuando, David tenía esa oportunidad de enfrentarse al Goliat y que lo derribó, que tuvo esa estrategia de cómo derribarlo, incluso usando su fe. Sí. Porque si nos vamos a ver cosas, no daba una con la otra. David era un muchacho muy joven, muy pequeño, y enfrentarse a un Goliat era algo como ilógico. Sí. Pero él estaba usando su fe. Sí. Él estaba usando su fe porque a él no le importaba qué tan grande se veía el enemigo. Él estaba confiando en Dios. Sí. Por medio de su fe, él estaba confiando en Dios. Entonces, aun cuando él derriba a ese enemigo y lo tira al suelo, ahí no se acaba eso. Sino que él, cuando él termina de derribarlo, él llega y corta la cabeza y termina con ese enemigo por una vez por todas. Pero él se puso otra vez de pie y esa era una plataforma porque podía venir otro gigante. Sí. Entonces él no estaba así como que se sentía victorioso. Claro, y esas son las dulzuras de la bendición, el sabor de la bendición, pero ahí no para esto. Entonces, pero como hijos de Dios somos, esto nos da valentía. Cuando pasas un proceso y sientes que Dios estuvo contigo, esto te da valentía. Sí. ¿Para qué? Para lo que sigue. Sí. Para continuar adelante, con la mirada hacia adelante, con nuestra fe bien puesta, listos para el próximo gigante. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Listos para el próximo gigante. Y es verdad, no se va a detener. Algo que me gustaría agregar de lo que está hablando Javier es que nosotros ya tenemos la fe dentro de nosotros. Escuché una vez esta frase, Javier, y decía: dime el tamaño de tu fe y te diré el tamaño de tu Dios. Uh-huh. Porque la manera que fe trabaja dentro de nosotros es que va a amplificar cómo vemos a Dios. David miró a Dios más grande que a Goliat. Si no hay fe en nosotros, miramos a Goliat más grande que nuestro uh-huh. Dios. Este día le quiero decir a usted, pregúntese, ¿estoy viendo a Goliat más grande que a Dios o estoy viendo a Dios más grande que a Goliat? Yo creo que este día, mientras usted está meditando en estas palabras, piense en esto, porque la fe dentro de usted va a crecer y dice la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Y yo creo que este día la fe va a comenzar a crecer en usted, la fe para seguir, la fe para avanzar. No diga usted, ya estoy esperando enero para empezar. No, puede empezar desde ahora, puede iniciar el día de ahora, puede algo cambiar el día de hoy. Entonces usted comienza a decirle: Señor, yo sé que estás haciendo una obra en mi vida. Tenemos unos 4 minutos más, Javier, para cerrar esto. Y déjame decirte algo. Yo creo que voy a usar esto. Toda fe requiere acción, ¿verdad? Y la acción en veces te lleva a dar lo que en veces todavía no posees. ¿Cuántas veces tú has experimentado que Dios te ha pedido en fe decir: quiero que hagas algo aun cuando no tienes todas las herramientas todavía bien puestas, pero Dios te pide, hazlo? ¿Qué ha sucedido en tu vida cuando te ha pedido? En estos 2 minutos, dinos, ¿qué es lo que Dios te pide muchas veces en acción y cuántas veces te lo pide? Siempre y sí. En cada momento, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y cuando Dios quiere lo mejor para nosotros, siempre quiere ver una actitud de nosotros, una actitud de obediencia, una actitud de quizá poder sembrar, poder dar. Entonces, Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, sí, y es la convicción de lo que no se ve. Nos pone ahí en un panorama poquito difícil,
pero es ahí donde nosotros como familia, pastor, y personalmente lo hemos visto a Dios que cómo se ha manifestado aún en medio de cuando no ha habido, aún en medio de la escasez, aún en medio de la inseguridad, aún en medio de cualquier panorama, Sí. siempre hemos visto la mano de Dios. Entonces, eso nos ha llevado a nosotros a poder seguir confiando. Es decir, es una manera que se ha fortalecido nuestra fe, porque en medio de la obediencia nosotros hemos visto la bendición Sí. y no hemos tenido en poco la bendición. Y cuando hemos valorado esa bendición, nos ha dado la fuerza, y sigue de lo que he estado hablando, nos ha dado la fuerza para ponernos en la plataforma y seguir confiando. Sí. Y Sí. seguir viendo Sí. que hay algo delante, Sí. que hay algo, aunque no se ve, Sí. aunque no se puede tocar, pero ahí está. Wow. Y eso nos ha hecho a nosotros mantenernos y seguir confiando en Dios. Algo que dijiste, Javier, es la obediencia es clave. La obediencia es clave porque la fe es cuando Dios te pide hacer algo y hay que ser obedientes. Este día Dios te está pidiendo hacer algo. La pregunta es, ¿vas a obedecer lo que Dios te está pidiendo? ¿Vas a decir, Señor, aquí estoy, Dios, aquí estoy, Señor? Queremos tomar este tiempo para orar por ti, para bendecir tu vida, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu negocio. No sé qué es lo que necesites tú este día que oremos, pero ¿por qué no oramos? Padre, en el nombre tuyo. Alguien nos está viendo el día de hoy, alguien que está pasando Señor, una situación que requiere fe, Dios. Alguien que este día, Señor, se siente abrumado por las cosas de la vida. Pero bien dice tu palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre ti, pues tú tienes cuidado de nosotros. Hoy cualquier persona, mamá, papá, Señor, esposo, esposa que nos esté viendo, un hijo, hija que nos esté viendo, Señor, empresario que nos esté viendo, hoy Padre Santo, manifiéstate ahí en sus vidas, trabaja ahí en sus corazones, llega, Señor, y que hoy sea el principio de lo mejor de su vida, en el nombre de Cristo. Bueno, Javier, gracias por estar con nosotros el día de hoy y esperamos verte la siguiente semana otra vez. Y bueno, ya lo estoy poniendo aquí en el, ¿cómo decimos? Ya comprometiéndolo. Pero nos Comprometiéndose. vemos, Dios les bendiga a todos, sean bendecidos. Saludos.